Pues padre Miguel Ángel Soto Gagiola, guamuchilense de origen, culiacanense por adopción, qué gusto tenerte con nosotros. Y pues el tema de la conversación el día de hoy contigo es el tema de la sociedad sinaloense, sus valores, sus principios, su espiritualidad, desde la perspectiva de la iglesia, desde tu particular visión. ¿Qué nos podrías decir? Agradezco, Carlos, de veras esta invitación y con mucho gusto he estado reflexionando en esta temática y considero que hay una riqueza muy grande que dejaron los primeros evangelizadores aquí en Sinaloa. Cuando llegaron los primeros evangelizadores dejaron muy en claro la importancia de los sacramentos. Si yo he ido a la sierra, a diferentes lugares, pueblos, caseríos pequeñitos de Sinaloa, pegado a Durango, a Chihuahua, y la gente responde la misa. Yo digo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Resulta interesante que esas comunidades donde no hay iglesia, donde probablemente la iglesia más cercana esté a 2-3 horas, la gente sepa contestar la misa. Entonces hubo una labor muy grande de los primeros evangelizadores que catequizaron, que llegaron a esos pueblos, llegaron a todos los ranchos, y la labor que hicieron los padres después en esas comunidades, que enseñaron el valor de los sacramentos, por qué la gente se bautiza, por qué es importante ir a misa. Entonces descubro una gran riqueza en esa participación y en pedir los sacramentos. Donde yo veo un problema es en la disociación que hay en los sinaloenses entre la vida sacramental dentro del templo y la vida moral. Hay un divorcio entre esa importancia que se le da a la vida de los sacramentos, porque en Culiacán son muchos templos católicos. Por ejemplo, yo estoy aquí en Nuestra Señora del Carmen, 8 misas dominicales, a reventar las 8 misas. Entonces, ¿la gente va a misa? Sí. ¿El feligrés católico está yendo a misa? Está yendo a misa. Pero ¿qué porcentaje de esos feligreses católicos asumen la experiencia de hacer oración dentro del templo con transmitirlo, con vivirlo fuera del templo? Ese porcentaje es muy mínimo. Entonces, una cosa es darse la paz dentro de misa, la paz, y vemos a todos sonriendo en misa, la paz. Pero saliendo de misa, cuando se le atraviesa a alguien ahí en el semáforo, a echar, a despotricar en contra de la gente, pleito, saliendo de misa, el matrimonio que va saliendo, el esposo sigue insultando a la esposa. Saliendo de misa, al otro día esa persona que fue a misa y comulgó tiene cita con su amante. Al otro día esa persona que fue a misa llegó a su empresa y tomó material de la bodega de la empresa donde trabaja, le robó al patrón. Entonces hay una disociación muy grande entre ser católico dentro del templo y ser católico fuera del templo, y eso nos afecta mucho. Por ejemplo, en la participación ciudadana, ¿qué me toca, qué me corresponde a mí como ciudadano? Si yo soy un hombre de fe, ¿cómo puedo hacer un Culiacán mejor, un Sinaloa mejor, un México mejor? Traduciendo la vida del Evangelio en mi vida práctica, en mi vida moral. Entonces, ahí es donde yo veo la diferencia. El pueblo sinaloense es muy bueno, es de valores, ama la vida, es gente trabajadora, gente noble, gente a todo dar, gente honesta, dice sí cuando es sí y no cuando es no. En mi experiencia es gente buena, gente noble, gente trabajadora, pero falta asociar esa vida de fe con la vida moral. Me queda claro y tienes mucha razón y es cierto. Así somos en lo general la mayoría de los católicos. Decimos practicantes, pero practicantes cuando estamos en la iglesia. Tienes mucha razón. Yo te preguntaría, esos sacramentos, ¿cuáles son los principales sacramentos de la Iglesia Católica y cómo esos sacramentos deberíamos de asociarlos a nuestra vida cotidiana? Muy bien. El sacramento primero es el sacramento del bautismo. Y aquí todos los domingos y los sábados bautizamos. Todos los sábados y domingos en las iglesias de Culiacán, Catedral, el Carmen, la Lomita, todos los sábados y domingos hay bautizos.
Entonces, nuestra feligresía va creciendo. El sacramento del bautismo es el sacramento de iniciación. Es el rito de entrada a nuestra Iglesia Católica. No se puede recibir ningún otro sacramento si la persona no está bautizada. Primero bautizo, luego confirmación, luego la comunión. Estar en común unión con Dios a través del sacramento de la Eucaristía. Luego matrimonio, sacramentos en orden al servicio. Matrimonio, hay quien elige servir a la sociedad casándose por medio del sacramento del matrimonio, fundando una familia. O el otro sacramento del servicio es la consagrarse en el servicio ministerial, las religiosas, los sacerdotes. Entonces son dos sacramentos del servicio. Y la unción de los enfermos. Cuando el padre está falleciendo mi mamá, puede ir al hospital, padre, tengo muy enfermo mi abuelito, puede ir a verlo, hacer la extrema unción. Entonces los sacramentos nos acercan más a Dios. Es el modo en el que Jesús dejó dispuesto a que su iglesia estuviera más cercana a la gente dependiendo de las necesidades. Entonces, aquí lo más recurrente es pedir sacramento de bautismo, sacramento de comunión, sacramento de matrimonio. Esos son los más recurrentes que nosotros vivimos con frecuencia como feligreses. El sinaloense, como dices tú, es bueno por naturaleza y lo expresa de muchas maneras, ¿no? Una labor que ustedes en la iglesia realizan con mucho éxito y además con una labor cristiana muy, muy particular que es muy apreciada por todos los sinaloenses, es la atención pues a la gente de calle, ¿no? Al más vulnerable de los vulnerables que se encuentran en una condición de pobreza porque pues no tienen ni para sus alimentos. Y es una labor muy digna la que realizan y que ustedes tienen muchos años realizándola. ¿Cómo poder multiplicar ese tipo de acciones? Sí, primero quiero agradecer en esa mención que el 18 de mayo 2024 cumpliremos 10 años dando desayunos todos los días a más de 200 indigentes en esta ciudad. Y tenemos 4 años dando ya también comida. Desde la pandemia empezamos a dar comida. Entonces cumpliremos el 18 de mayo 10 años dando desayuno. Entonces dar un desayuno para 200 personas un día puede ser fácil. Pero dar más de 200 desayunos todos los días durante 10 años, eso se logra con la generosidad del sinaloense. Agricultores, empresarios, restauranteros, particulares, gente que, padre, ¿qué hace falta? Es dar más de 200 desayunos todos los días a la gente que está en condición de calle. Entonces, eso habla bien del sinaloense. Eso es lo que es el sinaloense. Más de esas situaciones que a veces se externan fuera del país y la imagen que tienen del sinaloense, este es el sinaloense, es gente generosa que se comparte con los necesitados. Entonces, habría que buscar los modos. Nosotros como iglesia hemos estado buscando a través de Cáritas, de las parroquias, replicar estos modelos de ayuda en las ciudades más importantes a través de Cáritas. Sobre todo, entender que si en Sinaloa, el granero de México, hay mucho alimento, nadie debería sufrir hambre. Nadie debería pasar hambre en esta entidad. Entonces, es nada más organizarnos para que los agricultores, las personas, las familias, yo tengo 2 barras de pan, me alcanza con una. Yo tengo 2 kilos de frijol, se me va a echar a perder 1 kilo de frijol. Los voy a llevar a esta institución, puede ser eclesial o puede ser asociación civil que hace llegar el alimento a quien tiene hambre. Entonces, estamos buscando replicar este modelo y está en la Iglesia Católica en diferentes ciudades también para llegar a los enfermos, a personas más vulnerables. Padre, tú tienes... Pues recién cumpliste, ¿cuántos años en el sacerdocio? 25, ya voy a cumplir 25 años de padrecito. 25 años de padrecito. La vocación del sacerdocio, ese llamado que hace Dios a cada uno de ustedes, ¿cómo lo sienten? O sea, ¿cómo nace eso? Qué interesante esa pregunta. Dios todos los días nos llama. Todos los días nos llama. Yo ingresé al seminario cuando tenía 11 años de edad. Entonces yo ya pintaba, que de niño era monaguillo y mis juegos era ponerme una camisa blanca y mi papá grandota y yo daba misa, ponía bancas en mi casa, en el patio, sillas y daba misa. Entonces yo siendo monaguillo, confieso, le robaba hostias sin consagrar al padre en la iglesia, hostias sin consagrar y yo daba la comunión.
pasaba la canasta también, no podía faltar. Entonces, mis juegos era eso, ser padre, dar misa. Entonces ya pintaba, entonces sentía el llamado. Ingresé al seminario a los 11 años y desde los 11 años, uno que puede saber de niño. Entonces, conforme va pasando el tiempo, uno a través de acontecimientos, Dios habla a través de los acontecimientos, te va diciendo, esto quiero para ti, aquí necesito que ayudes a tus hermanos. Entonces va uno descubriendo la vocación poco a poco y conforme va pasando el tiempo, los errores, las deficiencias, los pecados, los logros, las alegrías, las tristezas, poco a poco todo eso nos va dando madurez para descubrir lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Fíjate que, por ejemplo, ahorita hablamos de los sinaloenses y de lo buenos que en general somos, pero a pesar de ellos, pues hay, o habemos, los que andamos, como dicen luego, en buenos pasos y en malos pasos. La iglesia en sí, ¿cuántas parroquias o cuántas iglesias tiene Sinaloa y todas están cubiertas por algún sacerdote o hay déficit de sacerdotes en Sinaloa? Muy bien. En Sinaloa son 2 diócesis, hay 2 jefes, uno en Mazatlán y otro en Culiacán. En Culiacán son cerca de 150 parroquias, más capillas, algunas capellanías, ponle 170 y unas 100 más en la diócesis de Mazatlán. Entonces, ponle 250 templos católicos en esta entidad. No resulta suficiente. Se están muriendo algunos padres viejitos, se han muerto recientemente, COVID nos golpeó. Algunos sacerdotes deciden en cierto momento de su vida, quiero meter causa de dispensa, pedir dispensa a Roma, ya la pensé mejor, dejo el ministerio sacerdotal. Entre todo eso nos causa una baja, por lo cual es insuficiente el número de sacerdotes. No logramos abarcar en el servicio la totalidad de los templos en la diócesis de Culiacán y en todo Sinaloa. Nos hacen falta. Y esto es en razón de que, o sea, hay una ausencia de ese llamado de Dios a cada uno de nosotros, es falta de comunicación de nosotros con Dios, es falta de una práctica de la religión católica en nuestra cotidianidad. Hay varias cosas que tú mencionas. Dios siempre llama. Somos nosotros los que estamos ocupados. El joven de hoy está ocupado para escuchar el llamado de Dios. Está ocupado. Se nos está impidiendo pensar. Entonces la capacidad para tener criterio de discernimiento y descubrir qué es lo que quiere Dios de mí, la gente hoy está ocupada. Entonces están viendo el celular, están viendo el iPad, series, películas, de tal manera que les impide la capacidad de tener criterio para análisis de la realidad y descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros. Hay una deficiencia ahí. Entonces el joven ahorita está ocupado en otras cosas. Hay una ausencia de liderazgo en el tema religioso, como en varios temas. Nos faltan líderes. Un puntal que sea un referente para los jóvenes en tema de religiosidad. Pueden tener influencers en otras cosas, pero un puntal influencer en tema religioso nos hace falta. Entonces no hay puntales, no hay referentes. Entonces el joven de hoy está ocupado. Por ejemplo, el tema de las religiosas, a como se vayan muriendo las viejitas de los conventos en Sinaloa, podemos decir, carmelitas descalzas, que son conventos de claustro, adoratrices, a como esas personas ya van de avanzada edad vayan terminando su etapa de acompañamiento en esta vida, va a ser difícil que jóvenes entren a un monasterio. En la última encuesta que hicimos aquí en Sinaloa, las muchachas sinaloenses tienen 3 prioridades: viajar, estudiar y no casarse. Esas son las prioridades que dieron las muchachas en Sinaloa. Entonces, no está en el proyecto de vida ser monjas. Entonces, eso pega a los conventos religiosos, hablando de mujeres. Los hombres todavía son más nobles. Todavía tenemos un seminario con 70 seminaristas, 70 jóvenes sinaloenses, todos ellos, que quieren ser sacerdotes. Entonces, todavía. Pero sí, hay deficiencias varias para atender al llamado y también para la promoción vocacional. Si cada padre dijera, este año yo voy a mandar a un joven, voy a trabajar a un joven para mandarlo al seminario.
Hombre, de 150 parroquias mandaríamos 150 porque tenemos un seminario con cupo para 300 seminaristas, pero hay 70. Entonces, lugar sí hay y la gente es generosa, pero tenemos deficiencias en el llamado y el joven en responder. Ahorita que hablas de los jóvenes, he estado en algunas ocasiones en misas contigo y haces un llamado casi siempre a los jóvenes, sobre todo cuando hay bodas, y que pues obviamente son jóvenes los que se están casando, de saber distinguir, pero sobre todo hacerles un llamado, porque normalmente tú señalas, me voy a ir un poco atrás, a la característica del joven, que le gusta lo efímero, le gusta lo rápido, le gusta probar algo que rápido dé resultado, si no da resultado cambia. Entonces, en todo ello, pues yo creo que de alguna manera lo que tú estás planteando está muy vinculado con lo que está sucediendo, ¿no? Somos sinaloenses y aquí somos de sangre caliente. Nos desesperamos fácilmente. Queremos todo rápido y ya. Y hay cosas que requieren de mucha paciencia. Entonces, has mencionado, has estado también en varias misas aquí en el Carmen, pero también recientemente en algunas bodas que me ha tocado acompañar allá a la familia. Y sí, descubrimos que los jóvenes que se casan quieren resolverlo todo rápido y ya. Y la vida matrimonial es un proceso de aprendizaje. Deben de tener mucha paciencia. Entonces, pretender solucionar todo inmediatamente no se va a poder. Entonces, con paciencia, acompañarse, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto, y esa paciencia les va a dar fruto a futuro. Entonces, los jóvenes se desesperan, quisieran todo rápido y ya, entonces tenemos una gran cantidad de divorcios. Se desesperan, no resuelven, y en ese no resolver, pues entra el campo de lo efímero, de lo cambiante. Hoy todo es desechable. El joven cambia de carrera, cambia de trabajo, cambia de novia, quiere cambiar de casa, quiere cambiar de carro, quiere cambiar de tenis, quiere cambiar de reloj. Todo es efímero, todo es cambiante. Y el matrimonio entra en esa dinámica de que sea efímero, cambiante. Y no, hay cosas que son para toda la vida. El amor. Entonces el matrimonio, la familia. Entonces entra en esa misma dinámica y el joven se confunde. Padre, tenemos un régimen como sociedad en el que la separación de lo público y lo privado se maneja en la separación del Estado y la Iglesia también. Es decir, como sociedad somos mayoritariamente católicos, pero a su vez como régimen de organización política pública es la Iglesia por un lado, el Estado por el otro. ¿Hasta qué punto o de qué manera la Iglesia puede participar más en lo público? Porque en lo privado, de alguna manera, lo acabas de señalar, tratan de orientar al feligrés, puntualmente hacerle pues ver la importancia de los valores, sobre todo de la vida cristiana, no solamente dentro del templo, sino fuera de ella. En lo público, en aquello que no es tan tangible de identificar, ¿de qué manera la Iglesia puede tener algún papel importante? Qué interesante esa pregunta, muy buena pregunta. Aquí hay que considerar, lo que nos toca a la Iglesia socialmente es sembrar evangelio, es predicar a Cristo Jesús, el modo de vida que Cristo propone. Eso es lo que nos toca como Iglesia, sembrar evangelio, predicar a Cristo Jesús. Ahora, con el análisis de la realidad, con el cerebro que Dios nos da, hacer juicio. ¿Dónde nos toca sembrar evangelio? ¿Cuál es la realidad que nosotros palpamos en Sinaloa para llevar a Cristo evangelio? ¿Cuál es el formato, la forma en que podemos hacer llegar a Cristo Jesús? Entonces, ahí es donde nos toca hacer análisis de la realidad. Crear conciencia en los ciudadanos, en los feligreses católicos, de que a nosotros nos toca hacer evangelio. Caemos en un error muy frecuente. La separación Iglesia-Estado. La Constitución prevé eso y también el Código de Derecho Canónico. Nos prohíbe a nosotros también, no nada más el Estado, sino también la Iglesia Católica prevé en nuestro ordenamiento, en nuestro Código de Derecho Canónico, que nosotros no podemos ser votados, por ejemplo. Eso lo prevé. Nosotros podemos promover la participación política, se debe, en la feligresía. Que nuestros feligreses colaboren, participen, siendo votados. Tú
¿Tienes alguna situación en la que no estás de acuerdo con el presidente municipal, con el gobernador? Tú podrías lanzarte si tienes un proyecto mejor. Promueve. Y nosotros ayudaremos a promover el voto para que la gente libremente, si ve apto tu proyecto, ellos verán. El error en el que se incurre a veces es en separar, incluso a veces usan las palabras de Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, como que Cristo mismo. La gente quiere hacer teología. Entonces, el aspecto teológico no es una separación del hombre como si fueran dos personas. Una cosa es lo que Carlos de Doig va a vivir como ciudadano y otra cosa es lo que va a vivir como religioso. La persona es Carlos de Doig. Tú vas a vivir tu ser religioso congruentemente y tu ser ciudadano también congruentemente. No lo puedes dividir. No lo puedes dividir, tú tienes que ser congruente. Entonces nosotros promovemos que la persona humana, siendo una, sea verdaderamente con criterio unificado, su ser religioso y su participación ciudadana, que sean congruentes. Entonces nosotros estamos constantemente promoviendo, buscando que la gente participe como ciudadano en la política y por supuesto también en tiempo de elecciones libremente acuda a urnas a elegir a sus representantes. El ejercicio responsable de la participación en política del ciudadano, el ejercicio responsable del sufragio del voto, ese llamado que hace la Iglesia, ese grado de responsabilidad, ¿en qué sentido va? Es decir, ¿cuál es el mensaje del episcopado mexicano respecto a la responsabilidad a la hora de sufragar? Es decir, tú eres un buen cristiano, ¿qué es lo que debes de observar antes de emitir tu sufragio? Nosotros promovemos que la gente busque los perfiles. ¿Qué perfil tiene cada ciudadano? Que es una deficiencia muy grande, ¿no? Que la gente sepa en tu distrito quién es el candidato, por quién vas a votar. Entonces promovemos que haya conciencia en el voto, que busque qué te favorece en el proyecto que está presentando estas personas. Sí vemos una deficiencia muy grande cuando no se vota, cuando no hay participación ciudadana. Sí vemos y le llamamos nosotros, ese es un pecado grave, pecado social, no votar. Entonces promovemos constantemente el voto y más cuando podemos prever ciertos riesgos cuando no se vota. Y cuando la democracia corre riesgo, cuando vemos situaciones particulares donde la participación ciudadana va a ser clave. Entonces vemos ciertos riesgos a futuro donde la Iglesia hoy más que nunca estamos promoviendo desde el episcopado mexicano, los señores obispos, todos los señores obispos en todas las diócesis, en toda la República Mexicana, que la gente vaya a votar y que elija libremente a sus representantes. ¿Qué papel juega en la decisión que uno debe de tomar el engaño? Es decir, hoy nuestra legislación nos permite que alcaldes o que legisladores se puedan reelegir. Tenemos partidos políticos que compiten y que independientemente de su oferta política actual, tuvieron una oferta política en el pasado, siendo gobierno no cumplieron, es decir, fue un engaño a la sociedad. Aquel legislador que de alguna manera se presenta a querer convalidar su puesto electivo, igual viene con una serie de ofertas que fueron las mismas ofertas que hizo hace 2, 3, 5 o 6 años y resultan ser que engañaron a la sociedad porque en los hechos no lo llevaron a la práctica. El engaño en sí, ¿qué es para la Iglesia? Me da mucha pena y me da mucha tristeza ese tema, porque es algo común en nuestro estado y en todo el país. Me da mucha pena y mucha tristeza la situación particular en la que algunos candidatos vuelven a postularse o también como chapulines, ya en otro partido, y pues es de tristeza, principalmente porque impotencia de no poder hacer nada, de aún teniendo conciencia de que esos personajes no cumplieron, siguen engañando. Sin embargo,
Vuelvo al tema. La gente está ocupada de tal manera que en su ocupación no se dan el tiempo de buscar y darse cuenta de quién es verdaderamente esa persona que está pidiendo el voto. Están ocupados. Entonces, al estar ocupados, no hay criterio de discernimiento. Pero padre, ¿por qué si como seres humanos no estamos dispuestos a permitir una infidelidad de cualquier tipo, laboral, de relaciones personales, si estamos dispuestos a permitir el engaño cuando el engaño es una infidelidad en sí mismo? ¿Quién sabe si nos acostumbramos ya a vivir en un sistema corrupto y corruptor, donde estas situaciones ya al ser comunes las hemos normalizado? Y no es normal y no es bueno que lo veamos así. No está bien. Eso es algo grave que nos está pasando. Y sin embargo, siendo conscientes, son muy pocos los que se dan cuenta. Yo creo que pesan más otras razones. El estar recibiendo, no sé, 3,000, 4,000 pesos mensuales o bimensuales, nunca nadie me los había dado. Entonces yo prefiero continuar recibiendo este beneficio y escuchan las voces de que este beneficio viene de este movimiento. Entonces otra vez el engaño y la gente se va a mover por intereses. Es decir, crear conciencia para tener un voto a conciencia es mucho más complicado porque se van a mover a otros intereses. Un mensaje final, padre, para... Yo quiero agradecer principalmente a toda la ciudadanía sinaloense por la labor social que ha tenido la iglesia. En Culiacán es una obra significativa esto de dar desayuno a los indigentes, dar comida. Damos apoyo también a 78 niños con lesiones cerebrales. Tenemos una pista que es gratuita para los padres de familia que en condición de pobreza no pueden dar terapia a los niños que nacen con lesiones cerebrales. Ahí en el Templo del Carmen damos este apoyo. Damos apoyo a matrimonios con terapia, matrimonios que tengan dificultades. Y mi mensaje final es solamente de agradecimiento. Que esta participación de los laicos católicos puedan hacer el bien a la ciudadanía, se siga traduciendo en más personas, replicando más personas, que es lo que Cristo Jesús quiere, ¿no? Que vivamos haciendo el bien y evitar hacer el mal. Pues muchas gracias, padre Miguel Ángel Soto Gagiola. Muchas gracias. Un gran guamuchilense en Culiacán. Eso. Muchas gracias. Gracias. Y la semana que entra los esperamos en un capítulo más del podcast Súmate. Suscríbete a nuestro canal y por favor sigue nuestras redes sociales. Por favor, activa la notificación para que cada vez que nosotros subamos un video, tú puedas tener acceso y verlo.